Bendiciones. Quisiera complementar un poquito a la enseñanza que estuvimos dando acerca de que la iglesia es un reino, un gobierno y no una religión. Quiero añadir algunas 2 o 3 cositas a todo lo que estuvimos hablando. Primero, pues quiero una vez más explicar que el reino de los cielos, si bien es cierto que tiene algunas similitudes con los reinos de la tierra, con cualquier reino de la tierra, sin embargo tiene una gran diferencia. Entonces expliquemos un poquito esto. Para empezar, pues sí hay similitudes. El reino de los cielos, tanto el reino de los cielos como los reinos de la tierra, son pueblos que se establecen sobre un territorio. Si no hay un territorio, no hay un reino. Entonces todo reino está en un territorio. Y el reino de los cielos y el reino y los reinos de la tierra, ambos se establecen sobre territorios. El reino de los cielos todavía no está establecido, pero estamos esperando justamente que Jesucristo venga para tomar posesión y autoridad sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones de la tierra, hasta el último rincón de ella. Será parte del reino de los cielos. Por otro lado, pues el sistema de gobierno, tanto del reino de los cielos como de los reinos de la tierra, es la monarquía, o sea, un rey. Entonces, hay reyes tanto en los reinos de la tierra como lo va a haber en el reino de los cielos, que será Jesucristo. Además, en los reinos, tanto de la tierra como en el reino de los cielos, la palabra del rey es ley. La palabra del rey es ley. Y lo que el rey dice, eso se hace y se dice. El rey no necesita consultar con nadie, el rey no necesita la opinión de nadie, no tiene que acatar la orden de nadie. El rey es la máxima autoridad y lo que él dice es ley. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre el reino de los cielos y los reinos de la tierra? La gran diferencia es esta, que mientras que en los reinos de la tierra, el rey, el monarca, es un hombre mortal, un ser humano común y corriente. En cambio, en el reino de los cielos, el rey es Dios mismo, es el Todopoderoso. Él va a ser el rey del reino de los cielos. Por eso es que el reino de los cielos será todo un éxito. Por eso es que el reino de los cielos será un reino de justicia, de paz y de prosperidad, de riqueza que no tenemos ni siquiera idea. Y que no habrá pobreza, ni miseria, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni nada. ¿Por qué? Porque será el mismo Dios, el rey del reino de los cielos. Entonces, por eso es que queremos que venga ese reino. Porque queremos tener a Dios, al Creador, al Todopoderoso como rey. Imagínate tú teniendo al Todopoderoso como rey. ¿Qué necesidad, qué problema vamos a tener? Ninguno. Al contrario, seremos un reino de justicia, de paz, de prosperidad, de felicidad y de plenitud de gozo, como es de la Escritura. Entonces, esa es la comparación entre el reino de los cielos y los reinos de la tierra. También quisiera hacer notar un poquito la diferencia entre lo que es el reino de los cielos y una república. Desde la Revolución Francesa para acá, pues los países, las naciones, poco a poco han ido adoptando pues la figura de república. ¿Cuál es la diferencia? En una república, el sistema de gobierno es la democracia. Se dice que la democracia es el gobierno del pueblo sobre el pueblo. El pueblo elige sus autoridades y el pueblo hace sus propias leyes conforme él considera que la necesita. En cambio, en el reino de los cielos, el pueblo no elige al rey. Jesucristo, que va a ser el Rey de Reyes, recibió el reino del Padre, de su Padre. Dios el Padre es el creador del universo, por lo tanto también de este planeta. Él lo hizo y por lo tanto Él es el dueño. Por eso dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó. Entonces Dios, que es el dueño de toda la tierra,
Una vez que Jesucristo murió en la cruz, fue inmolado, subió al trono de Dios y recibió de su Padre un libro, una escritura, un título de propiedad de toda la tierra. Jesucristo fue digno de recibir y de ser el dueño y el Señor y el Rey del imperio, del reino de los siglos sobre la tierra. Así que Jesucristo no es elegido por el pueblo. Al contrario, es Dios quien elige a los ciudadanos que van a conformar su pueblo y con quienes Él va a reinar sobre toda la tierra. Entonces no elegimos nosotros a Dios, Dios nos eligió a nosotros para que gobernemos, para que reinemos con Él, para que seamos su iglesia, su asamblea, sus ciudadanos de su reino que va a establecerse sobre toda la tierra. Y además, tampoco nosotros hacemos las leyes, Dios las hizo. Él nos dio su ley, Él hizo la ley. La Biblia, la palabra del Señor es la ley de Dios. Y esa ley Dios la hizo de sí mismo, no consultó con nadie, ni necesitó el consejo de nadie para hacer las leyes. Dios es creador de nosotros y Él sabe las leyes que necesitamos para nuestro bien. Esa ley no necesita ser perfeccionada. La Escritura dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice que los estatutos de Jehová son fieles, que hacen sabio al sencillo. Dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice que la ley de Jehová es recta, que alegra el corazón. Y dice que también el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, esa ley es perfecta, es imperfectible, o sea, no necesita ser mejorada. Y está hecha para la bendición y la felicidad y el bien total y perfecto para el hombre. Entonces, esa es la ley de Dios. Y Él, el Rey, es el que establece esa ley, el que la va a establecer y la que se va a cumplir en su reino. Entonces, esa es la diferencia con una república. Entre tanto que en una república es el pueblo quien elige a sus gobernantes, en el reino no. Es el rey quien elige a los ciudadanos de su reino. Mientras que en una república el pueblo a través de sus elegidos, a través de sus representantes, hacen las leyes. El pueblo mismo, pues en el reino de los cielos no. La ley ya está hecha, la hizo Dios y es una ley perfecta que bendice al hombre. En cambio, la ley de los hombres no es perfecta, por eso es que ellos están cambiando a cada rato las leyes. Hay leyes que se derogan y hay nuevas leyes que se hacen y después de un tiempo otra vez las van perfeccionando, le van creando, le van añadiendo cosas y así por el estilo. ¿Por qué? Porque los hombres son imperfectos y no pueden hacer una ley perfecta. En cambio, la ley de Dios es perfecta. De otro lado, también quisiera hacer notar algunas diferencias acerca de lo que es el reino de los cielos y lo que es una religión. Un reino se establece sobre un territorio. Una religión se establece sobre templos. Los templos son religiosos. Por eso es que todas las religiones procuran establecer, levantar templos en cada ciudad importante, en cada pueblo y ojalá en cada aldea, en cada barrio. Quieren tener un templo, una capilla. Y todas las religiones hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque la religión está presente a través de los templos. En cambio, un reino, una nación, está presente en un territorio. Entonces, como repito, la iglesia, nosotros, el reino de los cielos, todavía no estamos en posesión de la tierra, porque esta tierra es nuestra tierra, es nuestro territorio. Hasta el último rincón de ella es nuestro territorio. Pero todavía no la poseemos. Cuando Jesucristo venga la vamos a poseer en su totalidad. Nosotros ahora estamos como Abraham, Isaac y Jacob, que aunque eran dueños de la tierra de Canaán, vivían en tiendas. Hasta la manifestación, hasta que se cumpla la promesa, hasta que vino Josué y les entregó la tierra literalmente. Nosotros igual estamos en nuestra tierra viviendo como extranjeros, viviendo en tiendas, pero eso será solamente hasta que venga nuestro Josué, Jesucristo.
y nos haga poseer la tierra, toda la tierra que Él nos ha prometido. A Israel le prometió una franja pequeña allá en Canaán. A nosotros nos ha ofrecido todas las naciones de la tierra. Ese será nuestro territorio. Entonces la iglesia se establece en templos. El reino de los cielos se establece en toda la tierra. Cuando Jesucristo vino, Él no hizo templos, no construyó templos, porque no era una religión. Él Él predicó un mensaje y mandó a predicar un mensaje. Porque lo nuestro es un reino. La gente tiene que saber que somos un reino que se va a manifestar ya mismo, con un rey que es Jesucristo, con un territorio que es toda la tierra, y que será un reino de justicia, de paz y de prosperidad. Y nos dijo que ese mensaje lo vayamos a compartir a toda la gente, y que la gente que quiere ser parte de ese reino tiene que arrepentirse de sus pecados en Jesucristo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, las religiones no resuelven los problemas sociales, económicos, de salud, de educación, de vivienda, ni de ninguna clase. No solucionan los problemas de los pueblos en esas áreas. En cambio, o se supone que son los gobiernos quienes tienen la capacidad y el poder para resolver esos problemas y satisfacer las necesidades de los pueblos. Se entiende que son los gobiernos quienes tienen que emprender programas de vivienda, de educación, de salud, y tomar las medidas y las políticas económicas necesarias para que la gente pueda prosperar, tener negocios, trabajar, etcétera, etcétera. Son los gobiernos quienes hacen esas cosas, no las religiones. Las religiones, lejos de resolver los problemas de los pueblos, las religiones son una carga para los pueblos, porque las religiones viven del dinero de los pueblos. Tienen que recibir plata del pueblo para construir sus templos, para sostener sus programas e incluso para sostener una casta privilegiada que hay en todas las religiones y en todas las sectas. Entonces, la religión no resuelve los problemas de los pueblos. El mundo no necesita más religiones. El mundo no necesita una religión más. Ya hay miles y miles y miles de religiones en toda la tierra. Mientras que países solamente creo que no llegamos ni a 200, pero religiones hay miles y miles. Entonces, ¿para qué una religión más que no puede resolver los verdaderos problemas de los pueblos? Lo que el mundo necesita es un gobierno, un reino, pero que sea un reino efectivo, un reino justo, un reino de justicia, de paz y de prosperidad. Lastimosamente, los gobiernos de este mundo pues no cumplen con esas expectativas que tienen los pueblos y cada vez están hundidos más en la corrupción moral, en la corrupción de todo tipo. Hay pobreza, hay miseria, no hay trabajo, etcétera, no hay seguridad, hay violencia en la tierra. ¿Por qué? Porque los gobiernos no cumplen con su deber. Pero la iglesia tampoco lo puede hacer y no lo va a hacer. Las iglesias, la gente se mete en los templos ahí a cantar y hacer lo que hace en la iglesia. Y no digo que no se debe adorar a Dios, o sea, todo lo contrario, hay que adorar al Señor. Pero nosotros tenemos que comenzar a entender bien este concepto del reino de los cielos, que hasta ahora yo veo, y lo digo con toda modestia, yo veo que la iglesia en estos 2000 años no lo ha entendido. Nos hemos percibido, nos convertimos en una religión. Allá desde que Constantino, pues supuestamente se hizo disque cristiano, pues desde allí la iglesia se sometió al Estado, al gobierno, y así ha sido hasta ahora. Y nos metieron en los templos. Y Jesucristo no hizo templos ni mandó a hacer templos, sino a predicar un reino para que a la final tomemos el reino sobre todas las naciones de la tierra. Pero no lo entendimos, no lo entendieron y la iglesia ha estado perdida en estos 2000 años, percibiéndose como una religión sometida a los gobiernos y compitiendo con otras religiones. Entonces la iglesia es un gobierno y tenemos que entenderlo así. La religión no soluciona los problemas de los pueblos. Los pueblos no necesitan religiones. Ahora, si la iglesia es un reino, ¿de qué reino estamos hablando? Porque todo tiene que estar
bien cuadrado en la palabra, en la escritura. Eh, en la Biblia hay la historia de un profeta llamado Daniel que vivió 600 años, más o menos 600 años, quizá un poquito menos, antes de Jesucristo. O sea, desde nuestro tiempo hablamos ya de 2600 años más o menos. Este profeta escribió un libro, el libro de Daniel. Y en su libro, él escribe lo que Dios le mostró y lo que Dios le dijo, que desde su tiempo hasta el final de todos los tiempos, hasta que volvamos a la eternidad otra vez, sobre este planeta, sobre esta tierra, se iban a suceder uno tras otro 5 imperios referentes. Han habido muchos reinos e imperios en el mundo, pero Dios tomó estos 5 reinos referentes para marcar los tiempos proféticos, desde el tiempo de Daniel hasta el final de todos los tiempos. Estos 5 reinos, y Daniel prácticamente su libro básicamente habla de estos 5 reinos, no habla de otra cosa, y nos da detalles de cada uno de estos 5 reinos. Estos 5 reinos, a saber, y están identificados en el libro de Daniel, con nombre, con señas y con todo. El primero de aquellos 5 reinos iba a ser Babilonia, el segundo Media y Persia, el tercero Grecia, el cuarto, el nombre que Daniel le da dice que es una bestia espantosa y terrible, que desmenuza con sus dientes grandes y que las obras pisotea, holla con sus pies. Un reino espantoso y terrible. No nos da el nombre de Roma, pero este imperio comenzó, el cuarto imperio comenzó con el imperio romano. Sin embargo, no se limita al imperio romano. Es un reino diferente a todos los otros 3 reinos y es un reino espantoso y terrible. Bueno, en Daniel se nos describe cómo va a ser este reino. Y el quinto reino, de estos 5 reinos, el quinto, Daniel lo llama el reino de los santos del Altísimo. Dice que después del cuarto reino, la cuarta bestia, del cuarto imperio, dice que se levantará el reino de los santos del Altísimo y que él vio a uno semejante a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo y que vino y se presentó delante del anciano de Días y le fue dado reino, dominio y poder sobre todos los pueblos, tribus y lenguas de toda la tierra, y que el reino fue dado al pueblo de los santos del Altísimo y que será un reino eterno que nunca pasará y un dominio sobre toda la tierra. Entonces, este es el quinto reino. Cuando Jesús vino hace 2024 años ya, cuando Él vino cuando el cuarto imperio estaba en vigencia. Ya el imperio romano estaba gobernando la tierra o el mundo conocido en aquellos días. Y Él vino cuando el cuarto imperio estaba ya en vigencia. Y su predicación, lo que Él habló fue justamente el reino de los cielos. Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿cuál reino? El quinto reino del que Daniel profetizó. Él profetizó 5 reinos y dijo que el último sería el reino de los santos y que este reino sería un reino eterno, que sería un reino que no sería jamás destruido, ni sería dejado este reino a otro pueblo, que va a destruir y va a consumir a todos los reinos de la tierra, pero que Él no será destruido jamás, que permanecerá para siempre. Entonces, a ese reino se refería Jesús y ese reino fue el que predicó Jesucristo, porque Él vino cuando el cuarto imperio estaba en vigencia y obviamente que después del cuarto sigue el quinto. Entonces Jesucristo dijo, hey, ya el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Entonces ahí es que Él comenzó a fundar la iglesia, el reino. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la asamblea de ciudadanos que van a gobernar con Jesús en el reino de los cielos. En estos 2000 años, lo que se ha estado levantando, la verdadera iglesia, es un pueblo que va a gobernar con Jesucristo sobre todas las naciones de la tierra. Como repito, lamentablemente nos hemos visto como una religión, sin pretender gobernar la tierra ni nada, sino que nos hemos sometido a los gobiernos de la tierra. Y
y son ellos quienes dominan, ¿no? La iglesia, los gobiernos controlan todas las iglesias, todas las religiones. Tienen una ley de culto a la cual tienen que someterse todas las religiones que hay en un país. Y lastimosamente en eso nos hemos convertido. Pero justamente para eso estamos hablando, para eso Dios nos está abriendo los ojos y dándonos entendimiento, para que comencemos a sacudirnos y nos demos cuenta de que no somos una religión y de que vayamos desechando el concepto de religión en nuestras mentes y comencemos a adoptar el concepto de reino. Y empecemos a vernos, a percibirnos ya como un gobierno, un reino que se va a establecer sobre la tierra y ya no como una religión. Entonces, a eso se refirió Jesús, a ese quinto reino sobre la tierra. ¿Y qué hacer ahora? Nosotros, en mi caso, nosotros nacimos dentro de una religión, percibiéndonos como una religión. Claro que de cuando en cuando decimos frases cliché como por ejemplo, que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Pero son frases que no tienen mayor contenido en la mente y el corazón de las personas, de los cristianos. Nosotros debemos decir, no somos una religión, somos un reino, somos un imperio, somos un gobierno que vamos a gobernar sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra y los pueblos necesitamos un buen gobierno, un gobierno que no sea corrupto, un gobierno que no sea, que no robe, que no mate. Nosotros usamos la palabra santo, porque dice la Biblia que el reino de los cielos será gobernado por Jesucristo, y Jesucristo es santo. Y la palabra santo, pues hoy en día igual la hemos recluido solamente al ambiente religioso. Hablamos de santidad solamente dentro de la iglesia. El mundo afuera, el mundo secular, no habla de santidad. Ellos cuando quieren describir el carácter, el perfil de un gobernante, ellos dicen que debe ser una persona moralmente correcta, buena. Dicen que debe ser no corrupto, que debe ser justo. Dicen que debe ser solidario con los pobres y los más necesitados. Bueno, y le dan una serie que no mienta, de cualidades morales. Y lo que están diciendo en nuestro lenguaje es que debe ser una persona santa, que no peque. Porque es verdad, para hacer un buen gobierno se requiere una persona santa, que no peque, o sea, que no robe, que no mienta, que sea misericordioso y solidario con los pobres y los necesitados. Se requiere, eso es igual a ser santo. Entonces, el reino de los cielos va a ser un reino de justicia total y absoluta, de un éxito, pero sin parangón y eterno, porque justamente Jesucristo es un rey santo, no corrupto, no roba, no miente, y además es todopoderoso. Así que Él va a gobernar los cielos, la tierra, Él va a gobernar la lluvia, el mar, y el clima, y todo va a ser perfecto en su reino. Y además, Él va a reinar con los santos, va a gobernar con gente que también somos santos, que hemos venido a Jesucristo para ser perdonados los pecados, pero no solamente perdonados, sino además limpiados de pecado. Porque no es lo mismo ser perdonado que ser limpiado. En Jesucristo tenemos perdón de pecados y también limpieza de pecado. Y además, en Jesucristo somos hechos nuevas criaturas. Volvemos a nacer, pero nacemos ya de los genes de Dios, de la naturaleza de Dios, como hijos de Dios. Por lo tanto, ya somos santos. Y si bien es cierto que en este cuerpo, en este siglo, todavía seguimos en este cuerpo viciado al pecado, y estamos en un proceso de santidad en Cristo Jesús, pues tengamos bien clarito que cuando Jesucristo venga a establecer su reino, los que estamos vivos vamos a ser transformados a cuerpos celestiales, santos y perfectos como el de Él, que no está viciado al pecado, que está viciado, si se puede decir así, a la santidad. Y en ese cuerpo, en esa naturaleza, vamos a reinar juntamente con Jesús. Y por eso es que podremos hacer un reino de justicia, de paz y de prosperidad. Por eso es que ese reino será un reino maravilloso, perfecto,
que es lo que los pueblos necesitan. No somos una religión, somos un reino. Y los que estén muertos cuando Cristo venga, pues, y que murieron en Jesús, que murieron en Cristo, pues van a resucitar incorruptibles, van a resucitar también con cuerpos celestiales y perfectos, con la naturaleza de Dios, para gobernar juntamente con Cristo y con nosotros sobre todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas de la tierra. Eso dice la Escritura. Eso es lo que realmente somos. Así que, mis amados hermanos, por favor, vayamos ya cambiando el chip, vayamos poniendo el chip del reino de los cielos y desechando y botando a la basura ese chip o ese concepto que hemos llevado, que hemos traído hasta ahora, de que somos una religión. No lo somos, somos un reino. Bendiciones.